Buenas tardes, vamos a presentar el paper número 4 que corresponde al control robusto y control predictivo. El problema de control y el modelo que elegimos fue un péndulo doble invertido cuya única entrada es la fuerza aplicada a un carro en dirección horizontal. Este es el modelo que ya habíamos presentado en los anteriores papers. Sacamos entonces aquí las matrices de estados con el desplazamiento del carro, la velocidad del carro, el desplazamiento angular del primer péndulo, la velocidad angular del segundo péndulo, el desplazamiento angular del segundo péndulo y la velocidad angular del segundo péndulo. Tenemos una única entrada que es la fuerza que se le aplica al carro. Para poder derivar esto, obtenemos las ecuaciones de movimiento por el método de Lagrange. Por el método de Lagrange sacamos las ecuaciones de movimiento para tres variables específicas: los dos ángulos de los dos péndulos y el desplazamiento del carro. Al sacar estas ecuaciones específicas tenemos unos valores únicos, que sería la segunda derivada para estos tres elementos, y para poder solucionar entonces estas tres ecuaciones en términos de esas segundas derivadas, y por tanto poder armar la matriz no la matriz, sino el vector de la derivada de estados, o de las x punto, utilizamos aquí en MATLAB el sol de ecuaciones diferenciales. Agrupamos las tres ecuaciones de movimiento en un vector y lo solucionamos para estas tres diferentes. Por ejemplo, el x2 punto, siendo el x2 la velocidad del carro, el x2 punto sería la aceleración del carro. Entonces solucionamos eso para estas tres para poder armar un vector de x derivados. Tenemos el valor de los parámetros, que son los mismos del paper en el que nos guiamos. Armamos esta x punto y empezamos a buscar los puntos de equilibrio. Para este problema, que es un péndulo doble invertido, se tiene que solo hay dos puntos de equilibrio. Como nosotros tomamos el ángulo 0 sobre la vertical cuando está arriba, pues una de las soluciones es 0. La segunda solución es pi. De la forma en la que se configuraron estas ecuaciones, encontramos entonces que el punto de equilibrio es en 0 cuando está arriba, porque pues la idea es un péndulo doble invertido. Al tener estos valores, sacamos el modelo lineal al reemplazar. Los x de operación que vamos a tener son estos ceros, ya que el problema es un problema de regulación. Lo que queremos, como no es una dinámica estable, es inestable, lo que queremos es que se mantenga en 0 a pesar de cualquier perturbancia o estado inicial. Reemplazamos todos estos valores, los parámetros, para poder sacar las matrices lineales. Sacamos de esta manera las matrices lineales. Y luego las funciones de transferencia. También sacamos los valores propios o los eigenvalues y nos damos cuenta que en efecto es inestable. Luego tenemos la justificación de los sensores y actuadores. Como ya habíamos comentado anteriormente, en la selección de sensores tenemos los de efecto Hall debido a su bajo costo y propósito educativo y la fácil programación que se requiere para ellos, su permisividad para implementarse con Arduino y obtener valores relativamente decentes. Luego tenemos en la justificación de actuadores el motor, que cumple con las especificaciones que queremos y se ajusta a los torques que necesitamos para el movimiento del carro y los péndulos. Hay que aclarar que para la elección de sensores escogimos el de efecto Hall porque no es invasivo. Utiliza el campo magnético que pueda generar un pequeño imán que tendremos en cada una de las uniones, lo cual sería una perturbación o resistencia al movimiento muy mínima. Y para el motor hay que tener en cuenta entonces el torque nominal para saber cuánta fuerza es la que podemos aplicar. Luego tenemos el diseño de un controlador robusto. Empezamos diseñando un control robusto basado en la forma h infinito o función de Lupsin, donde al reducir el orden del ordenador utilizando la función reduce de MATLAB. Tenemos la función de transferencia GD, que hallamos cuál es la más óptima, que es 50 sobre s cuadrado más 5s. Luego tenemos el diagrama de valores singulares en el sistema y la función de transferencia GD. Como podemos ver, es ese comportamiento que nos presenta, arrancando en 60
y teniendo una frecuencia superior a los 10 a la 3. Luego tenemos el controlador K en espacio de estados y se obtienen las siguientes matrices. La matriz A es una matriz de una 10 por, una 10 por 12, como se puede apreciar hasta acá. Luego tenemos la matriz B, la matriz C y la matriz D con sus respectivos valores. Tenemos también el diagrama de valores singulares de la trayectoria directa, como se puede apreciar. Tenemos G por K, GD por GM y GD sobre GM, como se pueden ver en la gráfica de acá. Tenemos también la respuesta transitoria a la variable Y, la salida. Vemos que tiene un comportamiento con una oscilación un poco grande, pero aún así logra estabilizarse antes de los 2.5 segundos, que es un tiempo aceptable. Luego tenemos la respuesta transitoria a la acción de control UI, donde podemos ver que el tiempo que transcurre de funcionamiento del controlador es inferior a los presentados en la dinámica de la salida de la planta. Por lo tanto, el controlador está intentando llegar al set point mucho tiempo antes de que la planta llegue a su punto para controlarse. Tenemos el diagrama de Hankel, como se puede ver, que nos indica que tenemos el mismo número de dimensiones de la matriz con respecto al número de estados que se posee. Por tanto, no hay que hacerle correcciones, sino que se puede continuar trabajando con ellos. No se tiene que diseñar un redimensionamiento, sino se puede trabajar directamente. Tenemos el controlador reducido K en espacio de estados. La matriz es una 6x6, como se puede ver acá, con sus respectivos valores, la matriz B, la matriz C y la matriz D. Tenemos la respuesta transitoria de la variable Y en el tiempo de sobrepaso. También vemos que el tiempo de establecimiento es menor a 2.5 segundos. Pero volvemos a ver en el controlador que la respuesta transitoria es muy pequeña, ya que vemos que es 2.5 multiplicado por 10 a la menos 3, estamos hablando de 2.5 milisegundos. Lo que nos indica que el controlador está comportándose mucho más rápido que cómo está funcionando la salida de la planta. Tenemos el controlador de discreta, donde se determina un tiempo de muestreo adecuado de 1 milisegundo. Tenemos el controlador reducido K, donde se puede ver el K digital con la matriz A, con la matriz C, con la matriz B y con la matriz D. Vemos que con un tiempo de muestreo de 1 milisegundo se comporta de la siguiente manera. Tenemos la respuesta transitoria a la variable Y, donde determinamos el sobrepaso y el tiempo de establecimiento. Vemos que tiene un sobrepaso que va desde los menos 2.25 hasta el 1.75 casi para T1. Y también vemos que tiene un tiempo de establecimiento inferior a 2.5 segundos. Y como podemos ver anteriormente, seguimos observando que el controlador tiene un sobresalto grande aquí en su inicio, y el tiempo de establecimiento que nos presenta es mucho menor a el tiempo que se está manejando en la salida de nuestra planta. Luego tenemos la simulación del modelo no lineal, donde se emplea una potencia del ruido del actuador de 0 y una potencia del ruido del sensor de 0. Para la respuesta transitoria a la variable Y de comportamiento, también incluimos de una vez la respuesta transitoria a la acción de control, siendo la acción de control la gráfica que se pueden apreciar en amarillo, y la respuesta transitoria Y de la salida como se ve en rojo. Porque está pasando lo siguiente de que se comporta en picos, porque como lo vemos, el sistema del controlador, el tiempo del controlador está siendo muy inferior, mucho menor a el tiempo de la salida que se está presentando. Por tanto, cuando llega a un pico, intenta volver a controlar y sigue así, se mantiene así sin lograr estabilizarse. Tal como se mencionó anteriormente, debido a la dinámica del controlador y la función MATLAB, no es posible diseñar mediante loopsync para plantas con más salidas que entrada. Por esto se debe reducir las salidas a un número de entradas, una entrada. Sin embargo, al ignorar las demás salidas del controlador, no funciona en el modelo lineal, puesto que tenemos que controlar tanto la posición del cabo como uno de los dos ángulos. Para la posible mejora que podría ser con mixin, nos damos cuenta que con el loopsync el controlador está actuando en muy poco tiempo. El controlador está actuando en muchísimo tiempo. Se ven aquí estos picos que ocurren en el rango de milisegundos, lo cual no da tiempo ni siquiera para que la planta pueda funcionar. Entonces, con loopsync es un controlador que puede que controle, pero no va a controlar ningún sistema físico, al menos no el sistema físico que estamos presentando. Esto quiere decir que para la acción de control lo ideal sería pasarle un filtro de frecuencia, un filtro pasa-baja, que ponga la acción del controlador en una frecuencia muchísimo más baja para que esta acción no sea tan rápida y pueda tener sentido dentro del sistema físico.
Para eso entonces se tiene la estrategia de mixin, que va a crear un controlador de acuerdo a estas frecuencias. Entonces generamos aquí las tres frecuencias, las funciones de transferencia de estas tres frecuencias. ¿Bajo qué criterio? Aquí en esta parte vemos en el MATLAB las tres diferentes frecuencias que ponemos para cada una de estas. En el caso del controlador, ponemos aquí esta frecuencia, y calculamos más o menos cuál debería servir, cuál sería el filtro adecuado. Hacemos por tanto pues probamos con diferentes hasta que una de estas funciones nos daba un controlador aceptable. Al hacer esto con la función mixin de MATLAB, obtenemos el controlador K, como el que es un espacio de estados, que tiene casi dos estados. Estos estados se reducen, son capaces de reducirse a 6, después se hace el proceso de reducción. Aquí se ven los diagramas de los valores singulares para las tres frecuencias. Vemos aquí, por ejemplo, la tercera frecuencia, que es la de la salida, que es una frecuencia pasabajas. Y ponemos aquí la frecuencia, incluso esta frecuencia es baja. Empieza a bajar, casi llegando al orden de los 100 Hz. Bueno, luego de hacer eso y la correspondiente reducción, vamos a la respuesta transitoria y vemos que el controlador no está, al menos está teniendo estos picos entre 0 y 0,1 segundos, no como antes, que era entre 0 y 0,001 segundos. Este pico es más controlable. Se ve igual de esta forma la salida incluso se controla en un tiempo menor. Esto podría decirse porque esto tal vez tiene más sentido. Y está entre 80 y menos 60, lo cual se pasa y se estaría saturando, pero es una mejora del loop-sin. Aquí se hace el diagrama de Hankel para la reducción, y así como en la imagen anterior queda reducida. Ahora, el periodo de muestreo, en este caso tocó un periodo muy bajo. Si se toma en cuenta la acción del controlador, que se estabiliza casi en 0,7 segundos, si se baja el tiempo y si se toma en cuenta el tiempo que se demora en este pico o el tiempo de levante o el rise, si se utiliza el criterio del tiempo del rise, nos da un tiempo de muestreo casi del 0,0000506 segundos. Entonces empezamos a probar desde ese número mínimo cuál es el periodo, ir a subir el periodo de muestreo hasta que, por decirlo así, no controle o no sea factible. Encontramos pues un valor óptimo de 0,001, valor óptimo para el controlador, pero no será un valor óptimo para la aplicación física, ya que no hay microcontrolador comercialmente disponible que tenga un tiempo tan pequeño de 0,1 milisegundos, un tiempo de muestreo. Sacamos entonces aquí el controlador ya en forma discreta y obtenemos esta respuesta. Hacemos la prueba con los ruidos y esta es la respuesta no lineal. Aquí el análisis de acoplamiento para los sistemas de múltiples entradas y múltiples salidas, pues como nosotros solo tenemos una entrada, no se puede hacer como tal un análisis de acoplamiento, y como estas estrategias de loop-sin y mix-sin necesitan una entrada por cada salida específica, entonces de esa manera solo pudimos sacar una salida que fue el ángulo del primer péndulo. Tenemos aquí el código del controlador en el MATLAB Function. Listo. Aquí tenemos el análisis de las incertidumbres y aplicamos el
código de las incertidumbres para el loopsin. Vemos aquí que en la mayoría de los casos no es capaz de controlar, se vuelve completamente inestable y sube, oscila y cada vez aumenta más la acción que deben tener. Es decir, no es muy robusto loopsin. Vamos para mixin y nos damos cuenta que hay menos líneas que terminan explotando. La mayoría se mantiene quieta. Se mantiene sobre los valores que se quiere que se mantenga ese ángulo. Si el valor inicial es 0,1, casi 0,1 radianes, termina en 0. Por eso aquí no se ve muy bien y se ve más es las que terminan explotando, las que tienen la mayor incertidumbre. Pero se puede ver claramente que son menos que en loopsin. Entonces el mixin puede llegar a ser más robusto que el loopsin, porque tomamos en cuenta el tiempo del controlador. Aquí simulamos para el modelo no lineal, tenemos el código del controlador en loopsin, el código del controlador del mixin, donde ponemos aquí las matrices del espacio de estados del controlador y sacamos aquí las salidas. Entonces aquí en naranja es donde está la salida y aquí en rojo está la acción del controlador. Se ve que le toca cada vez repetir por lo mismo, porque la acción del controlador se acelera y se pasa a la respuesta que puede tener el sistema. Vemos aquí entonces los resultados que obtenemos y tenemos aquí los diferentes errores. Por esto podemos concluir que pues mixin tiene un menor error, pero aún así es un error bastante alto, del rango digamos del IAE de 15, pero del ITSE 54, incluso del ICE 267 y del ITAE 322. Bueno, para concluir, llegamos a las conclusiones de que acorde con el modelo lineal no fue controlable. Podemos ver que el controlador y mixin presentan una gran inestabilidad en el sistema, como se pudo apreciar según las gráficas. Se concluye que los controladores robustos no son compatibles con un modelo de péndulo invertido doble, como el presentado en este paper, debido a que se generan muchos errores en MATLAB a la hora de aplicarlos. Uno de ellos era que no se presentaban las mismas entradas que salidas, por lo tanto se manejó solamente una salida, y aún así se presentó que los sistemas se inestabilizan rápidamente, esto debido a que todas las salidas tienen el mismo peso con la controlabilidad del sistema. Cuando se implementó en Simulink, se realizó que el modelo lineal, de hecho, no controlaba. Tenía unas salidas completamente diferentes, a pesar de que se aplicó todo el modelo en espacio de estados y los controladores con el MATLAB Function. El modelo lineal, de hecho, no sirvió. Pero pues probamos con el modelo no lineal y pues el modelo no lineal puede llegar a ser controlable dentro de unos márgenes, pero no es aceptable. No es aceptable el hecho de que el ángulo esté cada vez cambiando y cambie cada vez más. Aunque el valor promedio sea 0, no tiene una dinámica promedio que sea 0.